Cleopatra VII, nacida en el 69 a.C. en Alejandría, Egipto, fue la última soberana de la dinastía ptolemaica, un linaje que comenzó con Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Ptolomeo se convirtió en faraón tras la muerte del conquistador macedonio en el 323 a.C., y desde entonces su familia gobernó Egipto. Aunque de origen macedonio, la herencia de Cleopatra estaba ya mezclada con otras etnias debido a los siglos de dominio de la dinastía ptolemaica en Egipto. Este contexto multicultural influyó profundamente en la formación y carácter de Cleopatra, quien sería recordada como una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia antigua. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el 51 a.C., Cleopatra fue nombrada ceo regente junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. A pesar de su joven edad, Cleopatra demostró una notable inteligencia y habilidades políticas, destacándose rápidamente como la líder dominante. A diferencia de sus predecesores, que no se molestaron en aprender la lengua egipcia, Cleopatra estudió y adoptó las costumbres y el idioma de sus súbditos, esforzándose por ganarse su apoyo y lealtad. Esta estrategia le permitió crear una conexión más fuerte con el pueblo egipcio, lo que fue crucial para su gobierno. Cleopatra fue depuesta y exiliada por su hermano Ptolomeo XIII, pero lejos de rendirse, buscó la alianza con Julio César, uno de los hombres más poderosos de Roma. Según Plutarco, Cleopatra se escondió en un saco de cáñamo, o una alfombra, y fue llevada a las cámaras de César, impresionándolo con su astucia y determinación. Con la ayuda de César, Cleopatra recuperó el trono tras derrotar a Ptolomeo XIII, quien murió durante la batalla. La relación entre Cleopatra y César no solo le devolvió el poder, sino que también resultó en el nacimiento de su hijo, Cesarión, fortaleciendo aún más su posición tanto en Egipto como en Roma. Como reina, Cleopatra trabajó arduamente para mejorar la economía y estabilidad de Egipto, demostrando ser una gobernante eficaz y visionaria. En el año 46 a.C., visitó Roma acompañada por Cesarión y su hermano esposo Ptolomeo XIV, fortaleciendo su posición política y estableciendo alianzas estratégicas. Esta visita no solo buscaba establecer relaciones diplomáticas, sino también consolidar su imagen como aliada de Roma. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto, donde se enfocó en consolidar su poder y eliminó a su hermana Arsinoe IV, quien representaba una amenaza a su reinado. En el 41 a.C., Cleopatra comenzó una relación con Marco Antonio, uno de los hombres más influyentes de Roma tras la muerte de César. Su encuentro en Tarsus fue un espectáculo de lujo y poder, donde Cleopatra deslumbró a Antonio con su carisma y opulencia. Esta relación, tanto amorosa como política, resultó en la expansión del control de Cleopatra sobre varios territorios. Tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Antonio reconoció a Cesarión como hijo legítimo de César, lo cual tensionó aún más su relación con Octavio, futuro emperador Augusto. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio culminó en la derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C. ante las fuerzas de Octavio. A medida que la derrota se hacía inminente, Cleopatra y Antonio decidieron tomar sus propios destinos en sus manos, prefiriendo la muerte antes que ser capturados y humillados por Octavio. Antonio se suicidó, y poco después, Cleopatra hizo lo mismo, usando el veneno de una serpiente áspid. Con su muerte, Octavio, ahora Augusto, consolidó su poder y Egipto se convirtió en una provincia romana. Cleopatra VII es recordada no solo como una seductora y una figura política, sino como una mujer inteligente, estratega y culta que luchó por la independencia y el bienestar de su reino. Su vida y su trágica muerte han sido inmortalizadas en obras literarias y culturales, destacando su habilidad para navegar en un mundo dominado por hombres. A través de su astucia, encanto y determinación, Cleopatra dejó una marca indeleble en la historia, siendo aún hoy un símbolo de poder y seducción. La historia de Cleopatra es también una historia de la interacción entre culturas. Alejandría, donde Cleopatra nació y reinó, era un centro de conocimiento y cultura, hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría. Cleopatra, a diferencia de muchos de sus predecesores, adoptó costumbres egipcias y se presentó como la reencarnación de la diosa Isis, buscando así legitimidad y aceptación entre sus súbditos. Cleopatra era conocida por su habilidad para hablar varios idiomas, incluyendo egipcio, griego, hebreo, arameo, siríaco, etíope y latín. Esta habilidad le permitió comunicarse directamente con diversos líderes y pueblos, fortaleciendo sus relaciones diplomáticas.
Su capacidad de entender y adaptarse a diferentes culturas y lenguas la convirtió en una diplomática excepcional en una época de constante conflicto y cambio. Bajo el reinado de Cleopatra, Egipto prosperó económicamente. Su gobierno promovió la agricultura, el comercio y la manufactura. Cleopatra también estableció fuertes lazos comerciales con otras naciones mediterráneas, lo que ayudó a asegurar el suministro de bienes y la estabilidad económica de su reino. Su habilidad para negociar y formar alianzas fue crucial para mantener la independencia de Egipto en una época en que Roma expandía su imperio. El romance entre Cleopatra y Marco Antonio ha sido inmortalizado en numerosas obras literarias y artísticas. Su relación fue una combinación de pasión y política. Antonio, que buscaba consolidar su poder en el este, encontró en Cleopatra no solo una amante, sino una aliada estratégica. Cleopatra, por su parte, vio en Antonio una oportunidad para fortalecer su posición y la de Egipto en el escenario internacional. La batalla de Actium en el 31 a.C. fue un punto culminante en la vida de Cleopatra. La derrota en esta batalla naval selló el destino de Cleopatra y Antonio. A pesar de sus esfuerzos y alianzas, no pudieron resistir el poder creciente de Octavio. La derrota en Actium llevó al colapso de su alianza y, finalmente, a su muerte. Esta batalla marcó el fin de la independencia de Egipto y su incorporación al Imperio Romano. La muerte de Cleopatra está rodeada de misterio y dramatismo. Se dice que Cleopatra se suicidó usando el veneno de una serpiente áspid, aunque algunas teorías sugieren que pudo haber sido un veneno administrado de otra manera. Su suicidio fue un acto de desafío y control sobre su propio destino, una última muestra de su carácter indomable. Con su muerte, el último vestigio del reino ptolemaico desapareció y Egipto pasó a ser una provincia romana bajo el control de Octavio. Cleopatra ha sido representada en la cultura popular como un símbolo de belleza, inteligencia y poder. Desde las obras de Shakespeare hasta las películas de Hollywood, su figura ha capturado la imaginación de generaciones. Cleopatra representa la lucha por el poder y la resistencia frente a la dominación extranjera, un tema que resuena a lo largo de la historia. En los tiempos de Cleopatra, Roma se encontraba en una encrucijada política. Tras el asesinato de Julio César, Roma se dividió en una serie de guerras civiles que enfrentaron a los seguidores de César contra sus asesinos y entre los propios partidarios de César. Marco Antonio y Octavio, el futuro Augusto, inicialmente se aliaron para vengar la muerte de César, pero su alianza pronto se deterioró, llevando a una lucha por el control de Roma y sus territorios. Cleopatra, astuta y ambiciosa, supo aprovechar la situación política en Roma para fortalecer su posición. Su relación con Julio César y más tarde con Marco Antonio no solo fue una estrategia romántica sino también política. Cleopatra buscaba asegurar el apoyo de Roma para mantener su trono y la independencia de Egipto. La tensión entre Marco Antonio y Octavio eventualmente llevó a la batalla de Actium, que decidió el destino de Cleopatra y Egipto. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio en Tarsus fue un espectáculo de opulencia diseñado para impresionar a Antonio. Cleopatra llegó en una barcaza dorada, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de sirvientes que la presentaban como una deidad viviente. Esta demostración de poder y riqueza no solo cautivó a Antonio, sino que también consolidó su alianza. Este encuentro marcó el inicio de una relación que tendría profundas implicaciones políticas y personales. Tras su alianza con Marco Antonio, Cleopatra trabajó para consolidar su poder en Egipto y expandir su influencia en la región. La pareja gobernó de manera conjunta varios territorios, y Cleopatra se aseguró de que sus hijos fueran reconocidos como herederos legítimos. Sin embargo, esta expansión y la afirmación de poder por parte de Cleopatra y Antonio alarmaron a Roma, particularmente a Octavio, quien vio en ellos una amenaza a su propia ambición de gobernar. En Roma, Cleopatra fue retratada de manera negativa en la propaganda de Octavio. Fue descrita como una hechicera oriental que había seducido a Antonio y lo había desviado de su deber hacia Roma. Esta imagen de Cleopatra como una seductora y una amenaza extranjera fue utilizada por Octavio para justificar su campaña contra Antonio y Cleopatra. Esta propaganda fue efectiva en consolidar el apoyo a Octavio en Roma y preparar el terreno para la batalla de Actium. A medida que la guerra con Octavio se intensificaba, la posición de Antonio y Cleopatra se volvía cada vez más precaria. La derrota en Actium fue un golpe devastador que selló su destino. Tras la derrota, Antonio y Cleopatra se retiraron a Alejandría, donde intentaron reorganizar sus fuerzas. Sin embargo,
la deserción de sus aliados y la superioridad militar de Octavio hicieron imposible cualquier esperanza de resistencia efectiva. Después de la batalla de Actium, Octavio avanzó hacia Egipto. En el 30 a.C., sus fuerzas sitiaron Alejandría. Antonio intentó resistir, pero sus esfuerzos fueron en vano. Desesperado y creyendo que Cleopatra ya estaba muerta, Antonio se suicidó cayendo sobre su propia espada. Cleopatra, al descubrir la muerte de Antonio, se entregó a Octavio, pero al darse cuenta de que sería exhibida como trofeo en el triunfo romano, decidió suicidarse. El suicidio de Cleopatra ha sido objeto de leyenda y especulación. Se dice que utilizó el veneno de una serpiente áspid, aunque algunos sugieren que pudo haber utilizado otro método. Sea cual fuere la verdad, su muerte marcó el fin del reino ptolemaico y la total anexión de Egipto por Roma. Con la muerte de Cleopatra, Egipto pasó de ser un reino independiente a una provincia bajo el control directo de Roma. Tras la muerte de Cleopatra y Antonio, sus hijos fueron llevados a Roma. Octavio, ahora conocido como Augusto, se encargó de ellos, confiándolos al cuidado de su hermana Octavia. Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, fue asesinado por orden de Octavio para eliminar cualquier posible rival. Los otros hijos de Cleopatra y Antonio sobrevivieron y fueron criados en la familia de Octavia, pero desaparecieron de los registros históricos sin dejar un rastro significativo. A pesar de su trágico final, Cleopatra logró inmortalizarse en la historia. Su vida ha sido objeto de innumerables obras de arte, literatura y cine. Desde las tragedias de Shakespeare hasta las representaciones modernas en películas, Cleopatra ha capturado la imaginación del público durante siglos. Su habilidad para navegar en un mundo dominado por hombres, su inteligencia y su carisma la convierten en una figura atemporal. Cleopatra sigue siendo un símbolo de poder, seducción y resistencia. Representa la lucha por la independencia y la capacidad de una mujer para influir en el curso de la historia. Su vida y su reinado ofrecen lecciones sobre el liderazgo, la diplomacia y la importancia de la inteligencia y la astucia en la política. Cleopatra no solo gobernó un reino, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. La historia de Cleopatra VII es un relato de ambición, amor, poder y tragedia. A través de su vida, Cleopatra desafió las normas de su tiempo y se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la antigüedad. Su legado perdura no solo en los registros históricos, sino en la cultura y la memoria colectiva. Cleopatra sigue siendo un testimonio de la capacidad de una mujer para influir en el curso de la historia a través de su inteligencia, carisma y determinación. Su vida es un recordatorio de que, incluso en tiempos de gran adversidad, la fortaleza y la voluntad de una persona pueden cambiar el destino de naciones enteras.